Buenos días, hermanos de Vida y Esperanza. Este es otro domingo más, ya empezando el 2021, tanto esperado en el sentido de querer pasar rápidamente el 2020, tan difícil para todos. Pero en realidad yo lo que pensaba es que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que no tenemos que pensar tanto en nuestro almanaque, porque para Él no hay tiempo. Entonces, no va a cambiar, las cosas no van a cambiar porque cambie del 2020 al 2021. Él es el que modifica las cosas, el que hace todo diferente. En Él está puesta nuestra confianza. Les quería, para empezar, y dar la bienvenida a todos mis hermanos, a Dios en primer lugar, a este culto, y a todas aquellas personas que nos estén mirando por primera vez. Y quería empezar con un salmo, qué mejor que un salmo de alabanza a nuestro Dios. El Salmo 145, desde el versículo 8, en la versión de Dios habla hoy. Dice: el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos, y con ternura cuida sus obras. Que te alaben, Señor, todas las obras, que te bendigan tus fieles, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todos los siglos. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que le invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que le honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. El Señor protege a los que le aman, pero destruye a los malvados. Que mis labios alaben al Señor, que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre. Amén y amén. Qué linda palabra, qué lindas promesas de Dios. En Él confiamos. Oramos. Señor querido, te alabamos, te bendecimos, te honramos en esta mañana y te decimos que sos nuestro Rey, el que nos ayuda, el que nos sostiene, el que está cuando le pedimos cualquier cosa. Señor, siempre estás ahí para escucharnos. Te gusta escuchar a tus hijos. Gracias, gracias, Señor, por eso. Y ahora en esta mañana te damos la bienvenida a nuestro culto, Señor. Queremos que estés acá presente en medio nuestro. Y te pedimos una bendición especial para cada uno de los que estamos compartiendo este culto, de los que están escuchando, de su familia, Señor. Te pedimos que tu mano esté sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, por lo que sos para nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Compartimos el culto, hermanos. Fuerte, justicia y verdad, y nos ha dado la libertad. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey.
es para siempre. El que gobierna con autoridad, con brazo fuerte, justicia y verdad, y nos ha dado la libertad. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno. Demos gracias al Rey. Demos gracias al Rey. Muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo. Bienvenido a este tiempo que vamos a compartir en oración y quiero citar un pasaje bíblico del libro de Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando pienso en este pasaje me quedo reflexionando en que al arrancar un nuevo año y uno tiene metas y sueños y demás, creo que se hace tan importante recordar que el Espíritu Santo, aquel que nos da libertad, aquel que nos marca nuestra identidad como hijos suyos, es el mismo que nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Porque lo que noto acá es que muchas veces nuestras oraciones no necesariamente están alineadas al plan de Dios, y a veces atravesamos por enfermedades, por pruebas, por cambios, que es justamente donde Dios nos quiere tener para poder moldear nuestro carácter, nuestra vida y poder ser cada vez más como Él. Claro que esto muchas veces no concuerda con nuestro tipo de expectativas. Por eso me quedé pensando en eso, que el Espíritu Santo sabe cómo interceder por nosotros, que nosotros podemos estar confiados de que cuando elevamos nuestras oraciones, Él acomoda todo para que sea para nuestro bien. Creo que eso es lo que nos da pie a ver lo que sucede en el versículo 28, cuando dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Noto que este tiempo que vamos a tomar para orar y poner en Dios nuestras cargas, depositar en Él nuestra esperanza, esperar de Él la respuesta, tiene que ver con la obra intercesora del Espíritu Santo, que Él va a acomodar todo conforme a su tiempo, conforme a su plan, y entonces podemos estar tranquilos sabiendo que Él responderá. Así que quiero invitarte a que podamos orar juntos tú y yo. Papá, te doy las gracias porque empezamos un nuevo año, Señor, y podemos en ti depositar, Señor, cada una de nuestras cargas, poner en ti cada uno de nuestros sueños, Señor, y saber que finalmente son los sueños que tú preparaste para nosotros, Señor, que somos obra tuya y que podemos descansar en tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres el que nos sustenta en todo tiempo. Cuando hay momentos de crisis o cuando estamos en momentos de estabilidad, tú estás presente, Señor, dándonos, Señor, el pan de cada día, proveyendo la fortaleza, Señor, cuando estamos enfermos o cuando estamos bien de salud. Tú eres aquel que sostiene nuestras vidas, Señor, conforme a tu plan. Te doy gracias porque no haces faltar en el hogar de cada uno de mis hermanos, en mi hogar, Señor, el pan de cada día. Tú eres el que suple, Señor, los ingresos que necesitamos para poder cubrir los diferentes gastos, Señor. Dios mío, tú eres aquel que trae sabiduría sobre cada hogar, más en este nuevo año que ha de demandar, Señor,
que podamos acompañar no solamente como iglesia, entre hermanos, sino también como familias, en nuestros hogares, a nuestros hijos, Señor, que van a retomar el colegio y con nuevos desafíos. Te pido que nos des como papás la sabiduría para saber velar por nuestros hijos y poder acompañarlos, siendo pacientes, estando a la par suyo para tratar de acompañarlos y nivelarlos en su nivel de estudio, Señor. Te doy las gracias porque tú eres, Señor, el que abre puertas a lo largo de cada día, Señor, para que podamos ver tu dirección en nuestras vidas, en lo laboral, en lo social, Señor, en lo familiar. Tú acomodas cada cosa en su tiempo, Señor. Te doy las gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, y te pido que en este nuevo año, Señor, tú fortalezcas a tu iglesia, que permitas que cada uno pueda siempre tener ese espíritu de velar por los otros y podamos emplear nuestros dones, Señor, para servirnos los unos a los otros y así edificarnos mutuamente como iglesia, mi Dios. Te doy las gracias porque tú estás obrando, Señor, también en el liderazgo de la iglesia para tomar diferentes decisiones, Señor, en base a las reuniones que tenemos que ir retomando, en cuanto a los protocolos que tienen que ir cumpliendo, Señor. Tú eres el que está guiándolo, Señor, y te doy las gracias por ello. Y también te pido, Señor, que en el paso de estos meses que se va a ir dando, Señor, el tema de la cuarentena, que ya terminó y ahora viene el tema de la vacunación, Señor, tú des sabiduría a los gobernantes para que puedan administrar, Señor, todo lo que va a ser el plan de vacunación y que nos des a nosotros como iglesia, Señor, la sabiduría para proclamar tu mensaje, Señor. Más ahora que vienen días en que vamos a poder tener una mayor apertura, Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a fortalecernos en la fe y poder animar a quienes fuimos conociendo a lo largo de estos meses pasados, Señor, a quienes hemos compartido tu mensaje y que van a tener la oportunidad de tener un encuentro personal contigo, con la iglesia, Señor, que sea un tiempo, Señor, de cosecha, mi Dios. Y gracias porque podamos seguir predicando tu palabra, Señor, esperando tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Sigamos adelante. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Te rindo mi corazón a ti. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Escucha mi canto, Dios. Rindo mi ser y mi corazón para ti, Dios. Rindo mi ser y mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, hermanas de Vida y Esperanza, y a todos los amigos que nos están escuchando cada domingo y compartiendo un culto de bendición hacia nuestro Dios. Es un privilegio poder encontrarnos nuevamente en este nuevo año para darle gracias a Dios por sus bondades, por sus misericordias, por su amor, por todo aquello que Él ya dispuso en su mente infinita sobre cada uno de sus hijos y sobre su iglesia. Y en esta mañana me toca compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios, y es un privilegio y una bendición al mismo tiempo poder hacerlo, disfrutando la posibilidad de compartir a través de esta tecnología. Por eso quiero invitarte a que podamos inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que Él pueda en este día hablarnos y ministrar a
lo más profundo de nuestro corazón. Padre nuestro, en este día nuevo que nos regalás, en este domingo nuevo que nos permitís reunirnos y encontrarnos como iglesia, queremos poner en tus manos este tiempo para oír tu palabra. Sabemos que nuestros pensamientos pueden ser muy diferentes o muy distintos y cada día pueden cambiar, modificarse. Pero cuando venimos a tu palabra encontramos todo aquello que necesitamos para poder seguir caminando y seguir buscando en tu presencia todo lo que necesitamos para vivir, tomar las mejores decisiones y caminar según tus propósitos. Por eso queremos alinear nuestros pensamientos, emociones y nuestra voluntad a tus propósitos y a todo aquello que ya predestinaste para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, abrimos nuestros oídos espirituales, abrimos nuestras mentes y nos disponemos a oírte en este día especial, donde todos como familia de la fe nos estamos encontrando a partir de estos medios para poder adorarte, bendecirte, orar juntos, recibir tu palabra, ser ministrados por el Espíritu Santo, ser bendecidos y desafiados a caminar de acuerdo a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y qué bendición es poder estar juntos una vez más y en estos días donde nos estábamos tomando un descanso, recordaba una experiencia que de adolescente había tenido junto a muchos otros adolescentes y jóvenes de una iglesia en la que nos congregábamos. Y ya por aquel entonces, cuando tenía 13 o 14 años, la iglesia había organizado una campaña para dar a conocer a Jesús en los barrios, en las plazas y a través de diferentes actividades. Y nosotros íbamos hacia las personas con algunas pocas preguntas para tratar de entablar una conversación y pedirles a las personas, preguntarles a las personas si podíamos orar por ellas. Estas preguntas se hicieron muy conocidas en muchos espacios de evangelismo, en muchos espacios para dar a conocer a Jesús y tenían que ver justamente con el tema que hoy vamos a estar compartiendo, el tema que hoy vamos a estar ministrando. Y ese tema que titulé el mensaje de esta mañana es tu futuro. Ahora, ¿cuáles eran las preguntas que para aquel entonces nosotros hacíamos? Y de hecho, bueno, en muchas congregaciones se siguen utilizando estas preguntas para poder compartir el mensaje de Jesús. La primera de ellas era, ¿cómo ves el futuro? Nos acercábamos a las personas para preguntarles cómo ven su futuro. Y las personas nos respondían, obviamente, desde sus apreciaciones personales, muchísimas situaciones diferentes, ¿no? En aquel entonces nos encontrábamos atravesando la crisis del 2001 y tantas otras situaciones socioeconómicas muy difíciles por las que nuestro país estaba transitando en aquel entonces. Entonces las personas nos respondían, bueno, se viene un caos, una catástrofe, una hecatombe y no sabemos muy bien cómo vamos a responder frente a todo esto. Este país no da para más, muchos jóvenes se están yendo de él a trabajar o estudiar a otros países, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda pregunta que le hacíamos a las personas es, ¿cómo ves tu futuro? Y ahí tratábamos de que, bueno, aquellos a quienes encuestábamos se pudiesen implicar un poquito más en la respuesta. Es decir,
¿Qué es aquello que estaban viendo ellos acerca de su futuro en particular? Ya nos corríamos acá de la situación del país, nos corríamos en este momento de la situación más global o regional o nacional para tratar de pensar en cómo las personas veían su propio futuro. Bueno, allí nos encontrábamos con respuestas de otro tipo, ¿no? Las personas nos hablaban de sus familias, de algunos problemas personales, individuales, de pareja, matrimoniales, con sus hijos, problemas laborales, situaciones mucho más, si se quiere, personales, ¿no? Mucho más individuales, mucho más íntimas. Tal vez temas que no nos animaríamos a hablar o responder frente a cualquier persona en una plaza, en un parque, en una calle o en un espacio, bueno, no tan convencional para hablar de temas íntimos, ¿no? Lo tercero que le preguntábamos a las personas era si había algo que deseaban pedirle o preguntarle a Dios, consultarle a Dios. Y entonces las personas se implicaban todavía un poco más en la respuesta y allí ya nos comentaban otros aspectos donde necesitaban ver un cambio. Cerrábamos esa breve encuesta preguntándoles a las personas si podíamos orar por ellas y específicamente por aquello que recién nos habían comentado, porque nos interesaba poder contactarlos en el transcurso de una semana para ver cómo Dios había actuado en base a ese motivo o ese pedido de oración. Bueno, la experiencia siempre fue una experiencia maravillosa. En aquel entonces y en aquel tiempo vivimos milagros de parte de Dios en las calles, vivimos milagros de parte de Dios en las plazas, vimos cómo mucha gente se acercó a Jesús porque Dios en el transcurso de esa semana había obrado de una manera muy particular en sus vidas, había obrado de una manera muy particular en sus familias, había obrado de una manera muy particular en el barrio, incluso con trámites y situaciones que habían sido imposibles de resolver durante mucho tiempo, para algunas personas muchos años. Y en estas semanas, donde estamos iniciando un nuevo año, me preguntaba cómo vemos nosotros el futuro. ¡Wow! Bueno, no vamos a hablar en este mensaje acerca de determinadas prácticas que la misma palabra menciona y que no son adecuadas para consultar nuestro futuro. Pero sí nos vamos a detener a pensar en cómo podemos ver nuestro futuro en las manos de Dios. Cómo podemos encontrar un 2021 en la confianza y la fortaleza de que pase lo que pase en él, Dios ya tiene el control. Y estamos transitando la última parte del primer mes. Y tal vez, como suele suceder, tanto a fin de año como a principio de año, muchos han hecho sus balances, proyectos y planificaciones, y otros han dicho, bueno, yo lo mío lo quiero dejar en stand-by porque hice lo mismo el año pasado y de repente lo que sucedió a nivel mundial terminó arrasando con todos mis planes. Entonces prefiero esperar, prefiero tomarme una pausa, prefiero descansar, prefiero escuchar, prefiero que Dios haga algo antes de ponerme a hacer algo yo. Prefiero que Dios haga algo antes de echar a rodar esa rueda del año 2021 y que las cosas salgan como quién sabe puedan suceder. Quiero invitarte en esta mañana a que podamos reflexionar juntos acerca de cómo estamos viendo nuestro futuro. Y cuando me refiero al futuro, tal vez no estoy pensando en 10 años adelante,
20 años adelante, estoy pensando en este año 2021, que seguramente va a tener implicancia en los próximos 2, 5, 10 años. Pero si podemos tener la confianza, la seguridad de que Dios está al control de todo, seguramente, aún en medio de la extensión o de la continuidad de esta pandemia, los rebrotes, las nuevas cepas, etcétera, etcétera, vamos a ver a Dios obrando en medio de nosotros y tendremos un año mucho más bendecido y seguro en Él. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos básicamente con dos personas, con dos tipos de personas. Yo sé que sería tal vez un tanto reduccionista poder clasificar a las personas en dos tipos. Por supuesto que sí, pero en la palabra de Dios nos encontramos con dos tipos de personas en relación al tema que estamos compartiendo en esta mañana. Y esos dos tipos de personas son, por un lado, las personas que consultaron a Dios y las personas que no consultaron a Dios. Fíjate qué sencillo, fíjate qué simple, fíjate qué práctico. Las personas que consultaron a Dios y las personas que no consultaron a Dios. Vamos a comenzar por las últimas, las personas que no consultaron a Dios. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en relación a este aspecto, en un texto que, bueno, probablemente ya lo hemos leído en varias oportunidades, pero que nos va a ayudar a reflexionar acerca de este asunto. Dice Deuteronomio 18, en el versículo 9 en adelante. Vamos a leer allí algunos pasajes. Y estos pasajes hacen referencia a las personas que no consultaron a Dios o deciden no consultar a Dios a la hora de pensar acerca de su futuro. Y dice el versículo 9, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso, las correrá del camino. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Bueno, una lista de prácticas, ejemplos de situaciones en las que los seres humanos a lo largo de la historia han elegido consultar por otros métodos, por otros medios, y no precisamente consultarlo a Dios, no precisamente consultar la voluntad de Dios. Es muy interesante porque todas estas prácticas que existían miles y miles de años antes de que nosotros nos encontremos hoy compartiendo este culto virtual, continúan existiendo en la actualidad. Muchos se preguntarán, bueno, pero esto es algo que nosotros en general no observamos o no vemos. Bueno, basta con abrir un diario, un periódico, una revista para encontrarse con una multiplicidad de servicios en relación a las obras de las tinieblas, como dice la palabra de Dios, donde se ofrece la posibilidad de consultar acerca del futuro. La lectura de manos, la lectura de cartas,
la hechicería, la brujería y un sinfín de prácticas que según la palabra de Dios no tienen ningún asidero en términos de conocer nuestro futuro, en términos de conocer la voluntad de Dios para nuestro futuro. Pero allí nomás nos encontramos con el ejemplo de las personas que sí consultaron a Dios o de las personas que sí consultan a Dios. Y dice allí el versículo 15, siguiendo nuestra lectura en Deuteronomio 18, Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunten: ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Bueno, tal vez deberíamos hacer un poco de historia para poder entender más en profundidad este mensaje, cuando para aquel entonces la voz de Dios era conocida a través de sus siervos, de los profetas, y de alguna manera eran ellos los voceros, es decir, los únicos que podían transmitir, si se quiere, la voz oficial, el mensaje oficial de Dios hacia las personas. Por supuesto que esto no fue así en un principio. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a la mujer, los creó en una relación directa, en una vinculación directa. Tanto Adán como Eva no necesitaban más que llamar a Dios para que Dios mismo pudiese darles una respuesta, pudiese conversar con ellos, y Dios con Adán y con Eva acerca de sus propósitos, el futuro y todo el plan que Dios tenía diseñado para la humanidad. Pero como sabemos, entró, ¿no?, a causa del hombre, el pecado en el mundo, y eso hizo que nuestra separación de Dios fuese de un abismo importante. Bueno, tal es así que Dios jamás dejó de hablar. Dios jamás dejó de expresarse a la humanidad. Dios jamás dejó de compartir el futuro con los seres humanos. Y entonces comenzó a hacerlo a través de otras maneras. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a través de nuestros padres, por los profetas, y ahí viene el mensaje de salvación. Ahora nos habla a partir de su Hijo, de Jesucristo. Entonces, este texto que acabamos de leer está encuadrado, contextualizado para aquel momento. Sin embargo, sabemos que la historia avanzó, la historia se desarrolló y Dios decidió enviar a su Hijo para que podamos no solamente ser limpios de nuestros pecados, sino también ser salvos de todo esto que menciona la palabra de Dios, pero fundamentalmente para que tengamos contacto, comunicación directa, para que podamos recuperar eso que en el diseño de Dios ya existió en la creación del mundo y que a causa del pecado lo hemos perdido. Así vino Jesús al mundo y entonces Él nos permitió poder recuperar esa comunicación,
ese contacto, ese consultar, como dice la Biblia, con Él y hacerlo de manera directa sin necesidad de ningún intermediario, sin necesidad de ningún hombre o mujer como intermediarios en nuestra consulta para con Dios. Y es así que hoy todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos la necesidad de que ningún ser humano se coloque entre Dios y nosotros, porque el único intermediario que Dios permitió en esta relación es Él mismo, es Jesucristo. Por eso la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. La pregunta de hoy es, ¿cómo estás viendo tu futuro? ¿Cómo estamos viendo nuestro futuro? Y estoy seguro que no hay mejor manera de acercarnos al conocimiento de nuestro futuro si no es consultando al Señor. No hay otra manera de conocer cuál es nuestro futuro o cuáles son los propósitos de Dios para nuestro futuro si no es consultándolo a Él. Y en esta mañana queremos reflexionar juntos acerca de este tema, porque tal vez ya hemos hecho planes, tal vez ya hemos trazado un 2021, incluso teniendo en cuenta la adversidad por la que nos hemos encontrado en estos últimos 9 meses. Pero tal vez lo hemos hecho sin consultarle a Dios. Probablemente lo hemos hecho sin preguntarle a Él y de manera directa, porque no necesitamos a nadie, sino solamente a Él, consultarle a Él qué es aquello que Él tiene dispuesto para nosotros en este año 2021, qué es aquello que Él tiene dispuesto para nosotros como personas individuales, qué es aquello que Él tiene preparado para nosotros como familias, qué es aquello que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia. Y creo que este último año Dios nos ha entrenado en este sentido. Dios nos ha hecho ver que podemos hacer muchos planes, que podemos pensar diferentes estrategias, que podemos tener un objetivo en nuestra cabeza, pero que si Él no va adelante, nada de eso va a acontecer y que todo eso termina cayendo como un simple plan humano. ¿Cómo estamos viendo nuestro futuro? ¿A quiénes estamos consultando para conocer nuestro futuro? Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente que al único que necesitamos consultar para conocer cómo será nuestro 2021 es al Señor. ¿Y cómo conocemos nuestro futuro en el Señor? Bueno, la palabra misma allí se interpreta a sí misma y nos menciona cuáles son aquellos movimientos, posibilidades, cuáles son aquellas estrategias a través de las cuales nosotros podemos conocer qué es aquello que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y la realidad es que en la oración y en la palabra podemos encontrar una síntesis muy importante en el modo en que nosotros podemos conocer nuestro futuro. Si oramos a Dios y nos acercamos a Él con un corazón sincero y realmente ponemos todos nuestros planes delante de Él y le decimos, Señor, esto es lo que yo pensé, esto es lo que yo planifiqué, pero todo esto lo dejo en tus manos porque quiero saber qué es aquello que vos querés hacia mi vida en este tiempo especial. Quiero saber qué es aquello que vos tenés planificado hacia cada una de nuestras familias en este tiempo tan particular. Quiero saber qué es aquello que vos deseás para nuestra congregación en el barrio de Floresta, pero también ahora por este medio virtual hacia otros puntos del país. Quiero saber, Señor, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo con honestidad, quiero hacerlo sabiendo que tus planes son mejores que los míos. Quiero hacerlo sabiendo que
tus propósitos son mucho más altos, más elevados, y que tus pensamientos van mucho más allá de lo que yo puedo pensar, planificar o desear. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, me encomiendo en tus manos. Y a través de la oración, decido apartar tiempo, no solamente para hablarte, sino para escucharte, para conocerte, para consultarte, como menciona de este modo la palabra de Dios. Pero también la Biblia es nuestra brújula para conocer cuál es el futuro para cada uno de nosotros. La Biblia es justamente esa brújula que nos marca el norte, que nos marca el lugar, que nos marca la dirección, que nos marca hacia dónde podemos caminar, y que de esta manera nos muestra un marco desde donde podemos estar seguros caminando en la voluntad de Dios. Te puedo asegurar que en esta dirección vas a caminar tranquilo. Te puedo asegurar que en esta dirección vas a caminar seguro. Te puedo asegurar que en esta dirección vas a caminar conforme a los propósitos de Dios, porque la Biblia de tapa a tapa menciona la voluntad de Dios para sus hijos. La Biblia de tapa a tapa menciona cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Pero el Espíritu Santo es la persona que va a utilizar la oración y la palabra de Dios para guiarnos, traernos dirección y movernos hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios a lo largo de este 2021. Dios nos dice hoy, no necesitamos planes humanos. Lo que necesitamos es que nos unamos en oración, que estudiemos la palabra, pero que por sobre todo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en el cumplimiento de la palabra, para que podamos estar tranquilos de que todo lo que vaya a suceder sea conforme a su voluntad. Realmente cuando consultamos a Dios, y con esto vamos a ir terminando, encontramos algunos beneficios que otros modos de consulta u otros modos de conocimiento no traen verdaderamente sobre nuestras vidas. Consultar a Dios como primera consecuencia trae dirección sobre nuestra vida. ¿Quién en un mundo con tanta dificultad, en un mundo con tanta enfermedad, en un mundo con tanto virus dando vuelta por allí, con tantas dificultades económicas como las que suceden hoy, no necesita una palabra de dirección, no necesita una palabra de orientación, no necesita una palabra que guíe cada día de su vida? Hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás mirando, quiero decirte que consultar a Dios y solamente a Él va a traer dirección sobre tu vida. Consultarle a Dios va a traer dirección sobre tu vida y vas a caminar en este 2021 sabiendo que la dirección por la que estás transitando y hacia la que estás caminando es la dirección correcta. Pero para eso necesitamos consultarlo, para eso necesitamos conocerlo, para eso necesitamos saber el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Lo segundo que nos trae la consulta a nuestro Dios es la seguridad de nuestras decisiones. Seguramente muchos de nosotros en este último año nos hemos visto movidos a decidir en aspectos que tal vez no habíamos planificado o que jamás habíamos pensado que íbamos a tener que decidir. Algunos tuvieron que cambiar el trabajo, tuvieron que reinventarse, tuvieron que repensar sus actividades, tuvieron también que repensar el modo en que nos relacionamos con las personas a través de la virtualidad,
como decíamos hace algunos últimos domingos, ¿no? El modo en que estudiábamos, el modo en que trabajábamos, en fin, tuvimos que tomar decisiones acerca de determinados caminos, de determinadas opciones. Pero si consultamos a Dios pudimos hacerlo con seguridad de que Él, más allá de la dinámica, más allá del formato, más allá de la experiencia, estaba caminando adelante y estaba marcando el camino, porque es la dirección que Él había trazado sobre cada uno de nosotros. Y por último, consultar a Dios es algo que va a traer bendición a nuestra vida. Otro capítulo del mismo libro de Deuteronomio relata cuáles son las bendiciones al oír, al escuchar y el obedecer la voluntad, la voz de Dios. Son ilimitadas y no nos alcanza el tiempo para poder mencionarlas en este momento, pero sí quiero decirte que el obedecer a Dios va a traer bendición sobre tu vida. Pero para obedecerlo necesitamos escucharlo. Para obedecerlo y para escucharlo necesitamos consultarlo. Y entonces el desafío que en esta mañana quiero dejarte para que como familia, como persona, pero también como comunidad de fe podamos llevar adelante, es que empecemos a consultar a Dios. Empecemos a consultar a Dios. Tal vez hemos hecho muchos planes humanos. Tal vez hemos hecho muchas planificaciones, muchas programaciones humanas. Pero si no hemos consultado a Dios, y Dios no ha dispuesto todo eso sobre nuestras vidas, probablemente malgastemos nuestro tiempo, malgastemos nuestros recursos, malgastemos nuestra energía, malgastemos nuestra economía, malgastemos un sinfín de recursos que Dios ya puso en nosotros, pero que está esperando que los alineemos conforme a su voluntad. Quiero invitarte en esta mañana a que podamos orar juntos para pedirle a Dios esa dirección, para pedirle a Dios esa seguridad y esa bendición de consultarle a Él cada día de nuestra vida, pero sabiendo que este año es un año que si accedemos a su consulta, seguramente vamos a caminar confiados en fe y en la certeza de que pase lo que pase, Él tiene el control sobre todo lo que hace. Oramos juntos. Padre nuestro, en esta mañana queremos darte gracias una vez más por el privilegio que nos das de acercarnos a tu presencia a partir de la persona de Jesús y por su sacrificio en la cruz para que podamos consultarte. ¿Qué privilegio más grande nos das? Ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos a otras personas, ya no necesitamos siquiera buscar un método diferente. Solo te necesitamos a vos. Y en esta mañana queremos acercarnos a tu presencia en esta confianza para consultarte y para pedirte que te reveles, como escuchábamos en los últimos domingos, que te reveles hacia cada uno de nosotros, que te reveles a tu iglesia, para que podamos no solamente conocerte, contemplarte, adorarte, bendecirte, sino también conocer el futuro de acuerdo a tus propósitos y tus planes y conforme a tu palabra, aquello que va a suceder y aquello que vos estás dispuesto a dar a conocer y que va a suceder conforme a tu voluntad. Aquello, Señor, que no has dispuesto que conozcamos, sabemos que es por nuestro bien y sabemos que es por tu buena voluntad también, porque hay aspectos
que preferís que caminemos en fe y confiados en que tus planes son mucho más elevados, perfectos. Tus pensamientos son mucho más importantes y traen una cantidad de bendiciones sobre nuestras vidas cuando decidimos humillarnos, arrepentirnos, oírte, obedecerte y caminar en tus propósitos. Por eso en esta mañana, junto a todos mis hermanos, junto a todas mis hermanas, a los amigos, amigas que nos están escuchando, queremos unirnos en esta oración y darte gracias por la accesibilidad que nos das a tu presencia, y en esa accesibilidad la posibilidad de consultarte y de conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas, cuál es tu voluntad para la iglesia, cuál es tu voluntad para nuestra familia, sabiendo que tu dirección nos trae seguridad y bendición sobre todo aquello que hagamos. Oramos confiados en el nombre de Jesús, sabiendo que tenés planes de bienestar, planes de bendición, planes de prosperidad sobre cada uno de tus hijos e hijas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, te deseo un domingo de bendición, pero también una semana donde te entrenes en consultarle a Dios. Una semana donde te entrenes en consultarle a Él en su presencia, sabiendo que su dirección trae seguridad, que su dirección trae bendición sobre tu vida. Que tengas una semana muy bendecida. Nos vemos el próximo domingo.